en nuestras vidas. La oración y la palabra. Son las dos piernas del creyente. La oración y la palabra. Si faltan las dos cosas en nuestras vidas, vamos a ser paralíticos espirituales. Y si hay uno de ellos nomás, vamos a ser cojos, vamos a dar rengo. Sin las dos cosas, siempre nos va a ser difícil caminar firmes en el camino del Señor. Si todo el tiempo hay alguien que nos tiene que animar, nos tiene que empujar, nos tiene que llamar, todos necesitamos ser animados, ¿verdad? ¿Sí o no? No estoy diciendo, ¿eh? Todos necesitamos, siempre a veces un pequeño empujoncito, ¿verdad? Pero tiene que llegar el momento en nuestras vidas donde aprendamos a caminar con firmeza. Entonces tomemos la palabra y como leemos aquí en la palabra tantos ejemplos, que el desánimo viene, el desgano viene, el cansancio viene, todo eso es parte de nuestras vidas. La única diferencia es que a uno le ataja, a otro le echa, a otro le tumba y a otro dice no, a ti le japa y la jata, en el nombre de Jesús. ¿Entienden? Esa nada más es la diferencia. Así que la palabra que se leyó ya leímos, pero vamos a volver nada más a abrir nuestras Biblias. ¿Se acuerda dónde se leyó? Gracias a Dios. Amén. Mateo 6. La oración. Y es algo sencillo. No es complicado. Pero si yo les preguntara en esta mañana, ¿nos es fácil orar? No, ¿verdad? ¿Somos sinceros o no? No nos es fácil. Y siempre decimos, no estoy hablando del que, ay, cómo ora bien, qué lindas palabras dice. No me refiero. Pero vos te das cuenta cuando una oración alguien está haciendo y toca tu espíritu. Y como cuando alguien ora y todo muy lindo, realmente, pero queda ahí. Y no estoy diciendo que tal vez por tu oración te vamos a estar calificando. No. Pero un buen termómetro para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Cuando vos querés saber si tenés fiebre, ¿qué haces? A veces le toca a uno la cara. Y por ahí sentí medio caliente y le decía, ¿verdad? Pero qué lindo sería que alguien toque ya. No, es otra cosa. Amén. Qué bueno. Y si queremos saber si tenemos fiebre, nos ponemos un termómetro, ¿verdad? Y si marca 39, ¿qué decimos? Decimos, ¿verdad? Y ande pues a pluma. Y nosotros los varones sí que si es 37,1 ya estábamos, ¿no es cierto? No es así. Que cambie eso, ¿verdad? No, Merari. Va a cambiar eso en el nombre de Jesús. 40 grados en el nombre de Jesús, estoy de pie. Amén. Y lo espiritual es vamos a decir, es uno de los termómetros, pero para cada uno. No vaya a medirle a otro, porque a veces queremos medirle a los demás, pero es para cada uno de nosotros. Es simplemente saber, no digo nuestra temperatura espiritual, pero sí es una buena manera de que cada uno de nosotros nos autoexaminemos. Y la oración es una de las cosas que hace que el fuego no se apague, se encienda. Simplemente voy a leer para que podamos nada más arrancar otra vez de este pasaje. Mateo capítulo 6. Jesús nos da algunos ejemplos nada más, pero dice cuando ores, y ahí siempre nos comienza dando un acapete, una cachetada, como quieras tomarlo, o una exhortación, no sé, ¿verdad?
Cuando ore, ¿a quién le está diciendo esto? A los discípulos. Porque los discípulos le habían dicho, Señor, enséñanos a orar. Aquí, algunos de los que ya hemos sido padres, algunos que están siendo y otros que van a ser en el día de mañana. ¿Cómo tus hijos aprenden a hablar? Si tuviera dos padres mudos, probablemente tus hijos lo que más rápido va a aprender es la seña, ¿verdad? ¿O no? Pero, ¿por qué aprenden a hablar? Porque probablemente es lo que más les hacemos con ellos, ¿verdad? ¿O no? Hoy no está Alexis, pero acá está Derly, está Tamara. ¿Qué es lo que más hacen cuando besan a su bebé? No es que le miran nomás, ¿verdad? Le hablan de mima y la criatura todavía no entiende nada, pues ya se sonríe, nosotros estamos felices, ¿verdad? La criatura no entendió nada. Pero poca voz, ya le culpamos, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, yo creo que lo mismo nos pasa con Dios. Hasta que aprendamos, hasta que vamos creciendo y aprendemos a hablar. Y como cualquier criatura, solamente el padre y la madre entienden el principio, ¿verdad? Porque vos no sabés lo que dice. Dijo cualquier cosa, pero su papá, su mamá dice, quiere pan, quiere leche o quiere agua. Y vos decís, va idioma, pero es así. Entonces, la misma cosa es nuestro Dios. Si no sabe orar, si no sabe cómo decir, no te preocupes, Dios nos entiende perfectamente. Amén. Por eso Jesús comienza diciendo, cuando ores, no vayas a preocuparte. No sé cómo decir, no sé cómo hablar. Simplemente hablarle en el idioma que vos estás aprendiendo, medio atravesado, no sabes cómo, pero simplemente procurar y comenzar, y Dios después va a entender hasta que hablemos bien. Amén. ¿Sí? Porque cuando crecemos, y aunque ya aprendimos a hablar, tu papá y tu mamá te conocen bien, aun cuando vos decís algo, dicen, no. Ya por tu mirada te conoce, por tu forma de hablar ya sabe, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque nos conoce. Ya aprendimos a hablar, pero nos conoce. Nuestro Padre, la misma cosa. Sabe cuando estamos orando con sinceridad. Sabe cuando estamos abriendo nuestro corazón. Sabe cuando realmente estamos yendo ahí, Señor, acá. A veces tener que decirle, ni siquiera sé qué voy a decir, pero por lo menos estoy acá. Y Dios aún va a leer lo que tu corazón está diciendo, porque es el único que puede llegar a ese lugar. Amén. Así que no te preocupes. Si no sabes orar, no sabes cómo, hay que levantar la mano, si puedes levantar, hay que arrodillarse, si puedes arrodillarte. Ahora, sé que muchas veces nosotros nos conformamos así, no importa, acostado no voy a orar porque lo mismo Dios escucha. No, si podés arrodillarte, si podés levantar la mano, no importa. Así que cuando ores, ¿qué dice? La primera exhortación, ¿cuál es? No nos gusta leer, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La primera cosa que el Señor dice, lo único que yo les pido, dice, no sean como los hipócritas. Y no vamos a entrar en detalle porque no es lo que quiero profundizar con ustedes, ¿verdad? Pero el primer consejo que Jesús nos dice, nos deja es, cuando ores, no seas como los. Y después nos deja ciertos detalles, ¿verdad? Aman el orar, el de ser escuchado, hablar bien y llamar la atención. No. Cuando, como dijo Clara, cuando oras, no oras para nadie. ¿Para quién oramos? Para Dios. A Él oramos. No es para que tu hermano escuche, tu papá, tu mamá, tus hijos. No. Pero sé que todavía batallamos con eso. Sé que todavía batallamos, porque si yo les pido que pasen a orar acá, lo primero que van a pensar los que me escuchan, no, los que te escuchan es que piensen lo que quieren. Lo importante es que vas a decir Dios. Pero cuesta, ¿verdad? Cuesta. Hasta que vayamos siendo entrenados y hasta que vayamos siendo capacitados y vayamos creciendo, entonces nos damos cuenta, yo voy a orar. Y si te gustó o no te gustó, ese va a ser tu problema, porque no estoy orando para vos. A no ser que esté orando por vos.
Ahí es diferente, ¿me entienden? Pero cuando Jesús dice, lo primero que nos dice es, cuando ores no seas como. Lo que Dios ama es la sinceridad, lo que Dios ama es la integridad, que realmente seamos sinceros con Dios. Y es una de las cosas que nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en nuestra convivencia a diario a disimular. Famoso es que nosotros solemos escuchar, ¿verdad? Paraguayito, padre. Mano, botamos y voy a preguntar, ¿cómo está? 10. Y no es porque estamos 10, realmente nos cuesta ser sinceros. Y a veces así queremos ir en la presencia del Señor. Y dice, no hace falta, no hace falta. Tu corazón. Entonces el primer consejo que el Señor nos dice es, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, van a orar de día en la sinagoga, en la esquina de la calle, ser vistos por los hombres, y dice, no sirve, no ores para nadie. Cuando oramos, pedile al Espíritu Santo que te haga entender, estás orando para Dios, es con Dios, es con Él. La oración no es para nadie, la oración es solamente para nuestro Dios, para Él. Entonces, ahí aprendemos y ahí comenzamos. Y es una de las cosas más importantes, como les dije. La oración es una de nuestras piernas y la palabra es la otra pierna. Entonces, cuando cojeamos, cuando no podemos caminar, tenemos que pensar en nuestras vidas. Una de las cosas me está faltando o las dos cosas me está faltando. Por eso Pablo aconseja en Hebreo, ¿no? Que oremos, ¿para qué? Para que las rodillas paralizadas sean enderezadas y los brazos caídos sean levantados. Y eso es lo que hace la oración. Endereza, hace flexible, vamos a decir, nuestras rodillas y hace que nuestras manos podamos levantar. Y entonces, las manos levantadas, ustedes saben qué significa, ¿no? Libertad, victoria, alegría, gozo. Porque cuando vos estás feliz, cuando vos estás alegre y haces eso, lo exteriorizás, casi siempre lo primero que queremos es levantar la mano, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben ahí, los que son carnales, fueron a la cancha una vez? O por lo menos vemos, ¿verdad? Y si tu equipo mete un gol, ¿vos ves que está así? ¿Qué hacen? ¿Verdad que sí? ¿Y si por nuestro equipo hacemos eso? Imagínense por el Señor. Imagínense por lo que Dios es para nosotros. Cuando empezamos a entender, hermano, vamos a levantar nuestras manos y vamos a glorificar a Dios, vamos a engrandecer a Dios, vamos a aplaudir para nuestro Dios. Dije, creo que la vez pasada le dije, hay un video, guardé, me olvidé otra vez, pero la ciencia simplemente hoy, por lo avanzado que está, simplemente en algunas cosas comienzan a demostrarnos que lo que dice la palabra es verdad. Es simplemente eso. Ya nosotros creemos lo que la Biblia dijo y esto lo escribió hace miles de años, pero es la verdad. Hoy la ciencia está algunas cosas, por lo menos, demostrándonos que lo que dice la Biblia es verdad. Y una de las cosas que está científicamente comprobado es que cuando levantamos las dos manos, dice que nuestra sangre circula con mucho más velocidad, porque es como que extendemos nuestras manos, levantamos nuestros brazos y entonces la sangre tiene, ¿cómo le voy a decir? Circula con mucho más rapidez o con más fluidez. Cuando una de las partes de tu cuerpo está quieto por mucho tiempo, ¿qué le pasa? Se adormece, ¿verdad? ¿O no? Y cuando se adormece algo de tu cuerpo, ¿qué es lo primero que haces? Te levantas, ¿verdad? A veces, mayormente dormido, te levantas y tu brazo parece que no está, nos preocupamos. Si vos te sentás mucho tiempo y tenés quieto
tu pierna se te va a adormecer. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita que la sangre circule. ¿Saben lo que hace la oración? Nos mantiene vivos. Y cuando levantamos nuestras manos, cuando vamos a la presencia del Señor, cuando comenzamos a hablar con Él y estamos ahí de cierta manera, vamos a decir, el movimiento espiritual, hermano, va a traer vida, va a traer movimiento, te va a traer agilidad. Si no, ni andará tan espiritualmente. Entonces, cuando ores, el único consejo que Jesús nos da es: no seas como. Y no le miremos a nadie, porque queremos a veces juzgar la oración de otro, pero es para que cada uno de nosotros miremos nuestro corazón. ¿Amén? Es para que cada uno nos examinemos. Entonces, solamente quisiera compartir con ustedes esta mañana un poquitito. Vamos a ir al libro de la carta del apóstol Santiago. Santiago comienza el capítulo 1 con oración y termina su carta con oración. Por la gracia de Dios estamos comenzando, y allá, antes que murió, allá está la lista. Y Cora, ponga rápido su nombre antes que se llene y se quede afuera. Amén. Amén. Pero me alegró mucho, realmente le compartía con Ana. Alejandro, ¿le conocen? Acá Alejandro, ¿no? ¿Sí? Él pudo mandar su oración, gloria a Dios, ¿se da cuenta? Vamos teniendo victoria. Y él me dijo, no sé, y le dije, no importa, vos ora, ya pretendés, ¿no? Y el Señor va a escuchar y los hermanos nos gozamos y nos alegramos, amén. ¿Escucharon la oración de Joel? Fuego, ¿verdad? Amén. ¿Se da cuenta? Es simplemente movernos. ¿Quién escuchó la oración de Josué? No, esta vez no mandó, ¿verdad? La prueba. Josué fallaba. ¿Pero escuchaban cómo oró él? ¿Sí? Y si ahora no se entrena en eso, después nos va a pasar lo que a muchos de nosotros nos pasa. Ya de tu yapá y todavía no sabemos orar. Pero la oración es lo más grande. Con razón el diablo tanto nos lucha, nos batalla para que no oremos. Pero gracias a Dios vamos a romper esa cadena, ¿sí? Vamos a romper esa atadura, vamos a romper eso que el diablo quiere enmudecernos, de no orar, de no hablar. ¿Por qué? Porque él sabe que cada palabra, ¿se acuerdan cuando hablamos la vez pasada? ¿Qué es tu lengua cuando proclama la palabra de Dios? Espada de dos filos. Cuando oramos y oramos con entendimiento, oramos la palabra, uno de los filos es lo que Dios dijo, y yo en fe oro, hablo, y esa palabra se transforma en el otro filo de la espada. Y hablando espiritualmente, el diablo a la única cosa que le tiene miedo es justamente a la espada de dos filos. ¿Por qué? No puede contra él. Entonces seamos. Ahora, Santiago, ¿tienen todo Santiago? Santiago capítulo 1. Él comienza hablándonos de varias cosas, pero vamos a mirar una de ellas nomás. Santiago capítulo 1, dice el verso 2 en adelante: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vas a ser y vamos a ser probados en diversas. De esto, de aquello. ¿Por qué? Ningún creyente va a entrar al cielo si no sale aprobado. Y la única forma de salir aprobado es esta: que la prueba de nuestra fe salga aprobado. Entonces dice, hermano, tengan por gozo, alégrense. Todavía esto no sé si ya es realidad en tu vida, porque cuando viene una pruebita enseguida, hermano, nos enojamos, largamos la cara y decimos a Dios, ¿por qué eres tal cosa, aquello, lo otro? Yo no sé quién está feliz cuando está siendo probado. Estamos hablando de parte de Dios, ¿no? Pero va a tener que llegar un momento que decimos, Señor, me gozo, una pruebita más, gloria a Dios. En el nombre de Jesús voy a salir aprobado, ¿sí? Amén. No con tu fuerza, sino con la fuerza de nuestro Dios. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice después el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a alguien le falta sabiduría acá? Bueno, alguno por lo menos. Al que ya tiene demasiado, por favor, compartan con nosotros. ¿Nos falta sabiduría? Amén. Ahora, no es sabiduría conocer mucho la Biblia, saber el versículo de memoria, no. La sabiduría es una experiencia, es un caminar cada día. Por eso dice que con los años viene la verdadera sabiduría. No lo que el mundo llama sabiduría, sino es la experiencia de la palabra de Dios hecha realidad en nuestras vidas. Es lo que nos hace sabio. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y sabemos, pida. Jesús ya nos dijo, pedid, buscad y llamad. O sea que habla de insistencia, de pedir, de buscar y de insistir. Y cuando Santiago nos dice, si alguien tiene, comienza diciendo, necesidad no solamente de sabiduría, todas las cosas que hace, ora, pedí, busca. Y vuelvo a decir, que el Espíritu Santo nos ayude a que podamos entender, como leímos muchas veces en Lucas 18, que Jesús dice que la oración es una necesidad. No es algo que si vos querés, si te gusta, no, es una necesidad. Necesitamos orar. Nosotros tomamos como prioridad otras cosas que son necesarias. Y sé que también tiene su lugar, pero la mayor necesidad que tenemos todos nosotros en nuestra vida diaria es orar y leer la palabra, estudiar la palabra. Pero son las dos cosas en las cuales más somos luchados. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a hablar cualquier otra cosa, más o menos como anoche se habló, vamos a perder el tiempo en cualquier otra cosa. Pero hablamos de orar, hablamos de la Biblia, nos cansa, nos duele la cabeza, el ojo, nos lagrimea, tenemos sueño, tenemos hambre, queremos ir al baño, nos pasa mil cosas, ¿verdad? Porque es así. Por eso, por ejemplo, cantamos, estamos todos felices, contentos, levantamos la mano, gloria a Dios, somos todos guerreros. Y cuando decimos, hermanos, tomen asiento, vamos a leer la palabra. Algunas veces me da medio miedo, ¿verdad? Bueno, tiempo te la esa a poco. Pero es así. ¿Por qué? Porque no es algo para la carne, no es algo para nuestra vieja naturaleza. La oración debilita la carne, pero fortalece el espíritu. La oración debilita la carne y fortalece el espíritu. Entonces, cuando estamos débiles, cuando estamos medio cangú, en lo natural que decimos, falta más caro, ¿verdad que sí? Chacan así lento, estoy medio mareado, ya me falta comer. Y cuando estamos espiritualmente en la misma condición, en la misma situación, ¿será que decimos, falta más leer, falta más orar? Casi no decimos, ¿verdad? Pero es la realidad. Cuando nos comenzamos a debilitar, cuando nos comenzamos a enfriar, cuando nos comenzamos a sentir un poco lánguidos espiritualmente, es una señal. Me falta orar, me falta leer, no me estoy alimentando. Es sencillo. Entonces, Santiago dice, alguien tiene falta, pida, busque, llame. En el capítulo 3,
5 y 13, ¿puede? Sí, ese vamos a leer después, pero quería leerle primeramente en el... vamos a leer el verso 3, capítulo 3, verso 5, simplemente para dejarle un pequeño detalle, por qué es tan importante que aprendamos a usar esa lengua para orar, para bendecir, porque en las manos de Dios es un instrumento tan poderoso, como también en las manos del diablo es un instrumento tan poderoso. Si pudiéramos entender, yo sé que ustedes ya leyeron y conocen el capítulo 3, Santiago no hace falta que le explique tanto, pero Santiago nos da a entender, y sé que casi siempre cuando hablamos de la lengua decimos, wow, poderoso. No, queremos usarlo para aprender a orar, porque cuando es dominada, controlada por el Espíritu Santo, es poderosa. Dice el verso 5 del capítulo 3, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. ¿Es así? Nuestra boca lo que habla a veces y lo que dice, decimos por algunos, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Y después dice, o sea, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el mismo infierno. Pero no queremos hablar en eso, queremos hablar de una lengua transformada, cambiada, de una lengua gobernada por la palabra, por el Espíritu Santo. Y si siendo instrumento del enemigo así, para hacer tanto daño y tanto perjuicio, imagínense lo que va a hacer cuando aprendemos a dejar que sea usada por el Señor, para bendecir, para exaltar, para glorificar, para hablar la palabra. Va a ser lo contrario. Si en el mundo natural hace esto, en el mundo espiritual imagínense. Por eso es que cuando oramos tenemos que creer lo que está sucediendo, lo que se está moviendo. Que cuando oramos hay un movimiento en el Espíritu, porque de acuerdo a lo que oramos, si es con fe y si es conforme a la palabra, si oramos realmente con entendimiento, comienza a suceder, comienza a sacudir en el mundo espiritual. Por eso creemos que nuestra oración va a tener respuesta. Por eso creemos que la oración que dice no volverá vacía, sino que sube a la presencia del Señor y va a venir con el resultado, va a venir con la respuesta si oramos en fe y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que nos movilizamos, tiene que ser conforme a esto. Ahora si vamos al capítulo 5, el verso 7 dice... 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Nos habla de paciencia. Yo sé que cuando oramos nosotros queremos respuesta instantánea. Queremos que ya Dios responda, que Dios ya haga, que Dios ya confirme. No, a mí Dios me tiene que esperar hasta que me decida, hasta que se me dé la gana, cuando yo quiera. No. Y no funciona. Yo tengo que ponerme de acuerdo, tengo que entender de que yo necesito ponerme realmente en la condición en la que la palabra me dice. Y Dios se encargará, Dios va a responder seguro, Dios es un Dios infalible, Dios es un Dios que va a contestar, pero no a mi manera ni en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Pero estamos sembrando, nuestra oración es como una siembra, que en el momento correcto, en el tiempo exacto va a dar fruto. Entonces dice, no se desesperen, miren al que labra. Dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros. ¿Lo hacemos?
Si en tu casa son 3, 4, 5 hermanos, ¿se quejan uno de otro? ¿Sí, verdad? ¿O no? Mamá, mira, fulano. Mi mamá, no, fulano. Si están entre dos igual, ¿no? ¿Verdad que es así? ¿Y los padres qué hacen? Hay que tener sabiduría. Si no, opaca yarabe. Entonces, ¿qué dice? El consejo de Santiago comienza, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Lo hacemos? Sí. En lo natural y a veces también en lo espiritual. Pero ¿qué dice después? Para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta, el juez de toda la tierra. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea que aprender sí, sí, no, no. Nos cuesta, sí, porque nuestras palabras mayormente, tal vez, quizás, a lo mejor, vamos a ver, y catú y todo, no, no. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando queremos buscamos excusa y vamos a ver, y sobre todo cuando es algo respecto a las cosas de Dios, ¿qué decimos? Si Dios quiere. Hermano, vamos a ir mañana a la iglesia. Y si Dios permite. A la pena. Dios no te va a poner traba. Te va a echar a la cama inclusive. Pero a veces decimos así. Hermano, ¿qué es tal cosa? Y si el Señor permite. No, no, Dios, todo lo que es de Dios, Dios va a permitir, te va a animar, te va a dar fuerza. Dios está para eso. Pero mayormente solemos poner esa excusa, ¿no? Ahora dice después, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. ¿Fácil? Para nuestra carne, no. A ver, porque a veces estamos afligidos, estamos quebrantados, estamos preocupados, pasamos por situaciones, por circunstancias, a veces si no es nuestra, en la familia, en el trabajo, en la salud, por algún hermano, en alguna área. ¿Y qué? El consejo del apóstol, ¿qué es? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llama a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Ahora, no es que el hermano va a orar por hoy, tus pecados van a ser perdonados. Pero hablamos, ¿por qué? Porque una de las cosas que siempre decimos es que no vamos a poder orar con el que no estamos bien. Una de las partes de la oración que casi al final, cuando leyó Clara, ¿qué decía? ¿Para qué? Para que Dios nos perdone a nosotros. Y una de las cosas que más estorban nuestra oración, ¿cuál es? La ofensa. ¿Estamos ofendidos con alguien? No podemos orar. Y no va a servir de mucho tu oración. Aunque digamos, pues ya pasamos, ya un tiempo atrás, no. Siempre necesitamos alinear esa área en nuestro corazón. Entonces, ¿qué dice? Después, confesad vuestras ofensas uno a otro y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz. Nosotros esta partecita lo pronunciamos, lo hablamos, lo confesamos, lo declaramos, que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Creemos eso? Sí. Pero casi siempre tomamos la parte que no digo que nos conviene o que más nos gusta, pero casi siempre decimos, hermano, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero para que nuestra oración sea eficaz, si pasamos por alto lo que decía primeramente, no va a ser eficaz. ¿Entienden?
Entonces, la oración eficaz, ¿puede mucho? Sí. ¿Es poderoso? Sí. Pero no nos olvidemos lo que decía y lo que leímos anteriormente. Ahora entonces nos muestra un ejemplo. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí. Con una gran diferencia. Que no se dejaba dominar, no se dejaba llevar. ¿Y qué dice? Oró 5 minutos. Media hora. Fervientemente. ¿Ese día nomás? No. Era su vida. Era su costumbre. Era su vida normal, vamos a decir. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. ¿Alguna vez levantaste tu mano cuando el tiempo está feo para que no llueva y no llovió? Es que dudamos. Tú ya veo su nuca en nuestra oración. Es más fuerte el trueno que nuestra oración, ¿verdad? Entonces más o menos como que, pero ahora también no es para que hagamos locura ni te pongas a tentar, no, cuando hay necesidad. Si Elías oró para que no llueva era porque era la voluntad de Dios, y después oró para que llueva y llovió. ¿Por qué? Porque era el tiempo y la voluntad de Dios con un propósito. Entonces, si Elías hizo eso, es que nosotros miramos y admiramos siempre que oró, que bajó fuego del cielo, que no llovió por 3 años, después llovió. Cuando miramos las cosas que hicieron muchos de los hombres, cuando nos recordamos, como dice más adelante, la vida de Josué, oró, se detuvo el sol, se detuvo la luna, casi por un día, el día se extendió casi en 48 horas. ¿Y cómo sucede eso? Por la oración de uno. Y no es que dijo, voy a ayunar 40 días antes, voy a hacer... No, él ese día oró, ¿por qué? Porque era algo en el cual él estaba habituado y entonces era algo normal. La oración nos prepara, nos capacita, y una de las cosas que nos pone firmemente en el corazón, que es la confianza. Cuando estamos orando andamos confiados, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es lo mismo que cuando vos te vas por la calle, y supongámosle, pero que no, ¿verdad? Pero supongámosle que vos tenés una 9 milímetros acá. Vos te vas como diciendo, ojalá venga motochorro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque vos te vas. Ahora, supongámosle que te llevaste un 9 milímetros cuando te olvidaste de poner el cargador. Ay. No sé, eso no pasa, ¿verdad? Reprendemos aquella y ayer que no le pusimos el cargador, da igual y ande por acá. Entonces la oración, hermano, pone una confianza en nuestro corazón, nos da esa seguridad. Entonces se presenta algo, sucede algo, es como que esto es lo que estaba esperando yo. ¿Por qué? Porque fortalece nuestra fe, nos afirma, nos da confianza, nos da seguridad. Y como dije, la oración debilita la carne, pero fortalece el espíritu. Fíjense lo que hace la oración. Yo sé que ustedes conocen, pero vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Dice el verso 7. 1 de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Ahora, velad siempre va con oración. Velad y orad. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo. Entonces, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe, con confianza, con seguridad. Vuelvo a decir, yo estoy seguro que si vos sabés que hay un león afuera de tu casa, pero vos tenés, vamos a poner una escopeta, ¿estás confiado o no? Creo que sí, me imagino, no sé si sabe usar, pero vamos a ponerle el más, ¿no es cierto? Hay un león afuera, pues se embocagina. Tengo mi arma, entonces tranquilo. Pero si estoy desarmado, otra cosa, ya temeroso. Pero, y eso es lo que hace la oración, fortalece nuestra fe, nos afirma, nos da confianza, nos da seguridad.
Entonces cuando Pedro dice, ¿no? Velen, estén sobrios, velen, oren, resistan. ¿Por qué? Porque hay un adversario. Pero creo que nosotros, cuando entendemos esa verdad, no solamente saber, sino nos preparamos. Estamos confiados, estamos seguros. La oración que hace debilita al enemigo, porque dice resistir y huirá. Es como una lucha libre, ¿no? Vamos a ver quién se cansa primero, quién se debilita primero. Entonces, así como el diablo permanentemente todos los días nos está lanzando dardo, ¿no? Poco a poco a veces nos va anestesiando, ni nos sentimos. Es como esa enfermera o el doctor cuando te pone una inyección, ¿verdad? Y así a veces el enemigo nos hace, ¿no es cierto? Cuando queremos reaccionar, ya estamos dormidos. Y ahí el enemigo, Sarambio, ya puede andar. Pero por eso dice, velad y orad. Estemos en oración, estemos velando, estemos atentos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar ahí y él sabe. Entonces nosotros, en vez de que él nos debilite, nosotros permanentemente, vos estás afuera, nosotros somos los que lanzamos, nosotros somos los que oramos, nosotros somos los que permanentemente le estamos atacando. Va a llegar un momento y dice, acá se cambia para me voy a tener que ir. Amén. Pero para eso tenemos que persistir. Vamos a volver a Lucas. Hace poco compartíamos esto. Cuando Jesús hizo esos milagros, cuando Él estuvo no solamente multiplicando los panes, sino que también sanó a aquel endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Pero recordamos un verso, recordamos aquello que decía, yo le dije Lucas, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6. Un versículo cortito, pero siempre nos hace pensar esto. Lo que sostenía el ministerio de Jesús, su vida, no era solamente porque él era un profesional, sino la oración, la confianza, en moverse en la voluntad de Dios, en moverse en lo que el Espíritu Santo le decía y le guiaba. Entonces, Marcos capítulo 6, dice el verso 46. Marcos 6, 46. Después que lo hubo despedido, hablando de la multitud, hablando de la gente, se fue al monte a orar. En otro de los libros dice, y pasó la noche orando. ¿Por qué? Porque él sabía que todo lo que el día siguiente tenía que enfrentar, tenía que hacer, si él no estaba preparado, iba a ser difícil. Su cuerpo se cansaba, pero su espíritu estaba fortalecido. Entonces nosotros nos damos cuenta de la misma cosa en nuestras vidas. Cuando hay suficiente oración, nuestro espíritu está fuerte. La carne está débil, las tentaciones se debilitan y todo lo que viene en contra de nosotros se debilitan. Pero cuando nuestro espíritu no está fortalecido, no está bien nutrido, entonces nuestra carne está fuerte y nuestro espíritu está débil. Y no vamos a poder, porque una de las cosas que decía también en el capítulo que leyó Clara en cuanto a la oración, ¿cuál es? ¿De qué? No solamente oremos, no solamente pidamos por el pan, no solamente pidamos por el perdón, sino que resistamos, que pidamos a Dios que fortalezca nuestra fe. Entonces cuando venga el enemigo, guárdanos y líbranos del mal, para que no nos dañe. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dicen, no, yo soy hijo de Dios, Dios me va a cuidar luego. No, yo soy creyente, y yo sé que Dios, el enemigo no me va... No, el diablo te va a hacer un salambí de tu vida, porque hay protección, hay seguridad, hay realmente cuidado de parte de Dios, pero para eso es que nos dice que caminemos en fidelidad, que caminemos en obediencia, que busquemos a Dios. Entonces, esa es nuestra parte. Y dice, despidió a la gente y a los discípulos y váyanse al otro lado. Y nosotros después sabemos, hace poco compartíamos esto, Jesús fue caminando sobre las aguas, pero se pasó la noche orando. Nosotros a veces
Ni descalzo podemos caminar. Caminar sobre las aguas. ¿Pero qué? No es casualidad. No es que sucedió por suceder, sino realmente adentrarnos a eso. ¿Por qué? Porque es lo que realmente debe y debería mover nuestras vidas. Vamos un ratito a lo que Pablo nos dice en Efesios. Es un verso también que conocemos bastante, pero más que conocer, que el Señor nos ayude a que sea realidad en nuestras vidas. Efesios capítulo 6. Dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Por eso es que no es que vamos a juzgar, ni tampoco vamos a condenar, porque cuando leíamos al principio, Jesús decía, cuando ustedes oren, no sean como. O sea, siempre recordemos eso cuando vamos a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos a esa gente que repite el Padre Nuestro. Hoy cometiste 5 pecados, entonces 10 Padres Nuestros. Es joven solucionado, sería muy fácil. Pero no es por repetir ni por decir. Ahora, ¿qué dice la palabra? Vamos a ver un poco. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, esa oración de insistencia, esa oración firme, con convicción. En el Espíritu. La mayor batalla que tenemos es que cuando nos vamos a orar, nuestra mente empieza a volar, empieza a irse de acá para allá. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Este es el área donde están las mayores batallas, nuestra mente, nuestro pensamiento. Por eso cuando Pablo dice en Romanos 12 de que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo que renueva nuestra mente, lo que renueva nuestra alma, nuestro espíritu, es la oración, es la palabra, es la búsqueda de Dios. Nos va renovando, va limpiando nuestra mente. Por eso nos cuesta leer, nos cuesta concentrarnos en la palabra, nos cuesta orar. ¿Por qué? Porque la mente está sobrecargada de un montón de cosas y vamos a orar o vamos a leer la palabra, ¿y qué pasa? La mente empieza a rebobinar todo eso, ¿y qué pasa? Terminó el culto, terminó, te dice, ¿qué se predicó? La verdad que... ¿Por qué? Porque acá está la mayor batalla. Esta es la mayor lucha que tenemos. ¿Y qué dice la palabra? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo vamos a orar en el Espíritu? ¿La carne se va a morir? No. Lo que pasa es que Él ya comienza a tomar control. Nuestra oración a través del Espíritu Santo, guiando nuestro espíritu. Entonces, tu carne no puede tener comunión con Dios. El Espíritu sí. Y cuando oramos en el Espíritu, entonces nuestra oración es una oración espiritual. Y ahí ya estoy seguro que no va a ser más hipócrita, va a ser espiritual. Y dice después, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración alcanza a todo. Y entonces dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea que la oración, los unos por los otros, con insistencia, con clamor, con súplica en el Espíritu. Colosenses, vamos a irnos rápido para adelantarnos un poquitito, porque pasa rápido la hora. Colosenses, capítulo 5. Colosenses 5. Un versículo cortito. ¿Qué dice el 17? Cuando dice orar sin cesar, ¿por qué? Como les dije, ¿te despertaste alguna vez orando? Sí. Perdón. Primera Tesalonicenses 5. Después vamos a ir a Colosenses. Perdón. Primera Tesalonicenses 5, 17. Un versículo cortito. Y como decimos, ¿cómo vamos a orar sin cesar? ¿Por qué? Porque cuando oramos en el Espíritu,
cuando hablaba de la oración del fariseo, el hipócrita, ¿qué hace? Él tiene que orar fuerte, él tiene que levantar a veces la mano, él tiene que ser oído, tiene que ser escuchado. Pero cuando tu espíritu ora, ¿quién lo puede escuchar? Solamente Dios. Entonces, vos estás trabajando, estás lavando la ropa, estás planchando, estás repasando, estás manejando, sea como sea, solamente que no cierres los ojos, ¿verdad? Pero ora en el espíritu, porque si no te vas a llenar el espíritu. ¿Eh? Pero qué bueno que es. ¿Alguna vez te despertaste orando? Mayormente no despierta en pesadilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu está sobrecargado. El espíritu está contaminado. Pero no hay nada mejor que de repente te despertás y te encontrás que estabas orando. Qué cosa linda, produce gozo, produce alegría. O te levantaste y encontrás que hay una canción que dentro tuyo está ahí. Qué lindo, produce gozo, te da fuerza, te da ánimo, te da alegría. ¿Por qué? Porque cuando dice orad sin cesar, o sea que estés donde estés, está en el colegio, está en la escuela, vos estás, tus ojos, tu mente natural está haciendo esto, pero tu espíritu está orando, tu espíritu está intercediendo, y eso no se logra así nomás, no hay un mecanismo, no hay una fórmula, no hay una forma de decir, bueno, vengan hermanos, que el martes les voy a enseñar cómo trabajar con la carne y orar en el espíritu. Es imposible. Es algo que vos y yo tenemos que practicar, tenemos que desarrollar en nuestra vida espiritual. Y se hace normal. En tu actividad, esto, ¿nunca te pasó de que estás haciendo algo y de repente vos sentís algo en tu corazón, sentís algo adentro, que tenés que orar, o algún quebrantamiento, o de repente te da gozo, te da alegría, viene de diferentes maneras porque de acuerdo a qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Y entonces ahí, vos sentís la presencia de Dios, sentís orar, sentís nada más. Y eso es lo más lindo. No es que voy a programar, voy a poner mi reloj de tal hora a tal hora. Si lo haces, gloria a Dios, y es bueno hacerlo, es bueno organizarnos. Como tenemos la lista ahí, y cada una hora alguien va a estar orando, pero afuera de eso, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar. Ahora sí vamos a Colosenses. Capítulo 4, Colosenses 4, dice, vamos a leer el verso 1 y 2, un poquito más grande también, ¿no? Dice, Colosenses 4, amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué dice después? Perseverar en la oración. ¿Cuesta? Cuesta. Porque somos muy emocionales. Ya bebete hoy y mañana ya te iré. Y así todavía nos pasa. Pero vamos a insistir, vamos a buscar, porque ¿qué dice? Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Ustedes creen que de repente estás por ahí, vos levantás la mano, orar y decir gracias a Dios? ¿Es una oración o no? Si lo hacemos con sinceridad, gracias a Dios, estoy yendo a trabajar, gracias a Dios me levanté, gracias a Dios, hoy puedo hacer esto, gracias a Dios, gracias. El simple hecho de poder tener un corazón agradecido permanentemente, dice que Abraham se fortalecía en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. O sea, orar no es solamente estar ahí anunciando, orando por la comida, por Israel, por tu suegro, por tu papá, no, sino orar es estar, Señor, gloria a ti, te alabo, Señor, bendigo tu nombre, qué bueno eres, Señor, te amo, Dios, qué sé yo, lindas palabras, como cuando alguien está enamorado de pareja allá, ¿sí o no? ¿Te pasó? Algunos sí, ¿no? Te va a pasar. Pero ¿verdad que sí? Pues te va por la calle 10 años, bueno, hoy en día ya, porque muchos tienen su celular y eso, pero mayormente le han enamorado a varios años. Porque se imagina, se van a ver, ¿verdad? Y bueno, cuando estamos llenos de Dios, ¿es así o no? Vos estás yendo, estás allá y vos estás hablando, ¿y con quién? Siempre que Dios
Me acuerdo uno de nuestros maestros en la escuela, cuando estábamos en el Instituto Bíblico, ya anciano, ya ahora está con el Señor, y una vez me fui junto a él y estaba él caminando así entre las plantas de su casa, entre el jardín, y estaba orando, y despacito no ahora. Yo me quedé un rato mirándole, y cómo se sentía esa presencia de Dios en su vida, y aún todo ese ambiente, porque él estaba ahí y oraba, no sé si oraba en lengua o cómo, pero oraba y alababa, y de repente me dijo, hey, qué bueno que es poder caminar así con Dios, ¿verdad? Que la oración no es algo costoso, no es algo, no. Cuando lo hacemos como algo normal. Lo hacemos como algo natural en nuestras vidas, debería ser. Entonces cuando Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nuestra oración mayormente es pedido, Señor, te pido esto, te pido aquello, te pido lo otro, todo es pedido. A veces, no sé si le pasará a alguno, ¿verdad? Pero dice que algunos maridos pues no quieren llegar a la casa. Pues cuando llegan, ¿con qué le reciben? O para la galleta, o para la cambio, o para la gaja, o para la verdura, o para los fideos. Y yo decía, bueno, para eso descansar la era llena, ¿no? Pero no se puede, no te digo no. Nadie quiere llegar a tu casa y que te diga, mi amor, falta esto, y falta el otro, ¿verdad? Bueno, a veces nos pasa con el Señor. Vamos para orar y decimos, Señor, me falta esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y seamos más agradecidos. Y lo demás va a venir por añadidura. ¿Amén? Un corazón agradecido. Y yo creo que, porque ustedes creen que los ángeles caminan a nuestro alrededor, andan con nosotros, ¿sí o no? Y los ángeles nos deben mirar así, está orando y orando, está agradeciendo y orando. Que se convierta en algo normal en nuestra vida. Orando también, dice el verso 3, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. ¿Que abra puertas? Claro que sí. ¿Que cierra puertas? Sí. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy por eso. Pero dice, perseverar en la oración, perseverando en todo tiempo, en todo momento. Eso yo creo que es una de las cosas que nos anima. Dice después el capítulo 4, el verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Qué dice después? ¿Estamos en este nivel? Todavía no, ¿verdad? Rogando, orando, clamando por lo demás, por los hermanos, por la iglesia, por lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Vos no es por tu necesidad. Nosotros vayamos a orar porque necesito, porque tengo problemas, porque estoy enfermo, porque estoy en lucha, porque no. Hay que orar también con eso, hay que orar por eso también, claro que sí. Pero ¿qué dice Epafras? El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Una de las cosas, hace poco pasó el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo que muchos cristianos recuerdan? Aquellos que principalmente ya no tienen a su mamá con ellos dicen, yo me acuerdo que mamá siempre oraba por nosotros. Y yo creo que una de las cosas que hace realmente en nuestras vidas, que somos el fruto de la oración de alguien. Y yo no sé, pero mayormente creo que hay muchísimos testimonios en la Biblia de madres que han orado, y son, creo que no sé, pero no digo que estamos exentos de eso nosotros los varones, pero de madres que han orado y se sabe y se siente, ¿no es cierto? La protección, la cobertura que da. Y acá no es una madre, pero es Epafras, y dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios
quiere. Qué linda oración. ¿Queremos recibir? Que la oración de Epafras nos siga alcanzando a todos. Que la oración de él nos siga alcanzando. Si vos crees, te va a alcanzar, porque la oración no tiene caducidad, no terminó. No dice todo y terminó. No. Yo creo que esta oración, si la creemos, va a seguir siendo efecto en nosotros, ¿verdad? Por eso, hermanos, que la oración sea parte de nuestras vidas. Oremos con convicción, con fe, con seguridad, con confianza. ¿Y cuándo se aprende a orar? ¿Desde qué tiempo podemos orar? Como les dije, ojalá que sea realmente parte de la vida, aún de los que ya están comenzando a caminar con el Señor. Para terminar de contar, repito un testimonio que ahora el Espíritu Santo me hizo acordar. Hace unos años atrás, el hermano que estaba contando el testimonio dice que le pasó esto a él cuando él tenía 6 años y 9 meses, así él recuerda, ¿verdad? Dice, cuando yo tenía 6 años y 9 meses le voy a contar lo que me pasó y nunca más me voy a olvidar, dice él. Dice, su mamá le llevaba siempre en la iglesia y en medio de la oración siempre venía una hermana, dice, que se había convertido hace poco, había aceptado al Señor hace poco. Y ella venía permanentemente en la iglesia, pero su marido dice que era un sicario. Un hombre terrible en todos los sentidos. Ella acepta al Señor y se comienza a congregar y comienza a buscar a Dios. El problema es que cada vez que llega a la casa hay una amenaza de seguir yendo, y no solamente hipógota. Pero ella tiene fe, se va, sigue yendo. Y el marido le sigue diciendo, vas a ver. Era un renegado, era un sicario, así que imagínense qué clase de hombre, ¿no? Hasta que llega un día, se da cuenta que su esposa no va a desistir. Entonces le dice, la próxima vez que te vayas, cuando vuelvas, no te voy a pegar, no te voy a hacer nada, pero te aviso bien, te voy a cortar en pedacitos y voy a hacer un caldo de tu cuerpo y le voy a dar a nuestros perros. Y dice, señora, yo sé que él va a hacer porque le conozco, es un loco, un sicario. Así que se fue por última vez al culto y le dice a la hermana, al pastor y eso, miren, yo no voy a poder venir más porque mi marido me dijo así, y yo sé que él va a hacer. Y dejó de ir a la iglesia. Pero la iglesia seguía orando, los hermanos seguían orando. Hermanos, porque la oración no vuelve vacía. Seguían orando. Entonces, un día dice, en Brasil es muy famoso, ustedes han escuchado el círculo de oración, ¿verdad? Le llaman las hermanas que se reúnen, no es que se reúnen en círculo a orar, ¿verdad? Pero le llaman así porque cada tanto las hermanas se reúnen en la iglesia para orar. Así que un día estaban reunidas las hermanas, unas cuantas hermanas en la iglesia, como 40, dice, orando. Y en medio de eso el Señor, el Espíritu Santo le habla a esta hermana que era la líder del círculo de oración y le dice para que vaya a visitarle a esta hermana que no está viniendo más. Así que se levanta y le dice, Dios me dice que tenemos que ir junto a la hermana que no está viniendo más a la iglesia. Porque si no viene a la iglesia se va a ir junto a ella. Y ahí se levantaron todas las mesas, hermana, no le conoce a su marido. Y dice, vos sabés, ¿no? Orejuca paiteta, no le dice, en portugués, ¿verdad? Orejuca paiteta, vos sabés que es un loco. Pero si el Señor dijo, Él hace. Y Él dijo, ¿cuántos van a ir conmigo? Y de los 40, 16 quedaron. Y me imagino que los 16 medio, no vamos, pero dice que cuando están por ir, a una de las hermanas, no es que se le ocurre, yo creo que es el Espíritu Santo, pero van a entender por qué, ¿no? Dice, hermana, ¿por qué no le llevamos también a nuestro hijo pequeño? Porque ella pensó así, ¿verdad? Si le llevamos a nuestro hijo pequeño, puede ser que este hombre, por malo que sea, vea a la criatura y no nos haga nada. Y la hermana dice, y bueno, está bien, vamos a llevarle. Pero vivía un poquito lejos, ¿verdad? Vamos a ir más en el campo porque tenía su chacra el hombre. Entonces se levantan las hermanas, se van con las criaturas y cuando llegan en el portón de la casa de este hermano, golpean la mano y ya el hombre sabe quiénes son y ellas van entrando y el hombre va viniendo con un arma en la mano, ¿verdad? Y cuando llega junto a esta hermana, que es la líder que va en la punta, le pone la cabeza, le pone la pistola en la cabeza acá, ¿verdad? Y le dice, ¿para qué vinieron? Ustedes saben ya todo lo que habrá dicho, ¿verdad? Y la hermana le dice, está bien, si vos sos más grande que mi Jesús, me vas a matar.
Si vos sos más hombre que Jesús, me vas a matar. Y así comienza a hablarle, hasta el punto que se da cuenta que el hombre no puede hacer nada. Entonces la hermana saca la pistola de ahí, baja acá y se van con la hermana y entran en la casa. Ya que no puede hacer nada, solo ya no lo mata, me estaba mostrando tu misma pieza. Y entraron en la casa. Ya, la de mátame ya. ¿Verdad? Porque es así, ¿verdad? Ya, y para baño en Diego, cuando uno agarra coraje, normalmente detrás, ¿verdad? Así que todas las hermanas entran en la casa. Y el hombre se va y le agarra un asiento a la hermana y dice, vos te vas a entrar también, te vas a escuchar acá también. Y la hermana ya me imagino que la esposa decía, ¿qué va? Acaba de una masacre. Pero las hermanas comienzan a cantar un coro, comienzan a cantar una alabanza, comienzan a predicar. Y dice el hermano, el que cuenta el testimonio, en ese momento tenía 6 años, 9 meses. Y él dice, yo me acuerdo, porque también los que tenemos cierta edad no vamos a acordar. Dice, ustedes saben que antes nosotros no podíamos, que la criatura no podía estar donde los adultos estaban hablando. Era así, ¿verdad? Cuando los adultos hablaban, la criatura tenía que estar afuera. Entonces él dice, era así en ese momento, y me tengo que estar un loco ahí. Entonces, a alguien de todos los niños que se fueron, no sé cuántos, pero de todos los niños que se fueron, a alguien se le ocurre y dice, vamos a jugar culto allá afuera. Y se van todas las criaturas afuera, y antes los niños jugaban culto, no jugaban play. Jugaban culto. Nosotros tenemos una foto, por lo menos quedó para el recuerdo, ¿verdad? Video, cuando Isaiah y Eliana todos los días jugaban culto. Agarraban el micrófono, cantaban, oraban. Y nosotros cuando llegábamos a la casa antes de los hermanos a la visita, lo primero que decían, ay, vamos, que canten un poco. Y yo ponía a cantar, Coñan de Yara, Hoy en día, nuestros hijos. Entonces dice, los niños se fueron a jugar culto allá afuera. Y comenzaba, ¿verdad? Como ustedes saben, algunos ya no saben, pero uno comienza a dirigir la alabanza y agarran esa espiga del maíz. Agarraron como micrófono, dice, y comenzaron a cantar, y el otro comenzaba a orar, hasta que llega un momento, bueno, supuestamente en el culto va a dar la palabra a alguien, a la reunión de los niños. Entonces alguien va a subir para predicar, y cuando suben para predicar, comienza a predicar uno, y en eso dice que de allá de la casa viene un nene de 8 años en silla de ruedas. Y había sido que este hombre, que era sicario, y que tenía un reniego último por Dios, porque lo que él pensaba era, ¿por qué si Dios es, y si Dios existe, y Dios es amor, Él permitió que mi hijo nazca así? Famoso eso, ¿verdad? Dice que su hijo no era eso parapléjico, ¿vieron esos hijos que no buena que tanto es? No sé si me sale bien, pero... Y dice que tenía la boca torcida y lo único que hacía le callaba, era así. Él no podía, no manejaba nada de su cuerpo. Tetrapléjico, ok. Y así era este niño de 8 años, pero viene con la silla de ruedas, empieza a estar cerca del culto de los niños. Entonces ahí los niños están en el culto, están cantando, el que está predicando, hasta que de repente el Espíritu Santo le toma al nene que está predicando y dice, se va junto al nene que está en la silla de ruedas y empieza a orar. Y dice, levántate, 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 levántate. Y ahí está insistiendo, levántate, levántate. Y de repente el Espíritu Santo cae sobre todas las criaturas que están alrededor y todos se van y le rodean a este niño que está en silla de ruedas y comienzan a orar todos. Dicen, levántate, en portugués, no sé cómo se dice, ¿verdad? Levántate o... Sai, no sé cómo, ¿verdad? Y comienza a orar y levántate, tuvieron como 10, 15, 20 minutos y dice que más o menos 20 minutos empezar la gloria de Dios a caer sobre todos los niños y levántate, cuando de repente se dan cuenta que de a poco el nene empieza a levantar su cabeza y se endereza y se empieza a cerrar su boca y el que está en silla de ruedas se comienza a mirar arriba. Y los demás niños siguen, levántate, 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 levántate. Y siguen orando. Y de a poco dice que el cuerpo de ese niño empezó, su brazo que estaba todo así, se empieza a enderezar. Y empieza a levantar la mano. Y empieza a levantar el otro. Y los niños siguen ahí, levántate, levántate, levántate. Hasta el punto que algunos empezaron a hablar en lenguas. Y siguen ahí orando, siguen orando. Y de a poco dice el niño que está en silla de ruedas, empieza a enderezar los pies, empieza a enderezar los 2 pies y ponen así. Y comienzan ellos, siguen orando, y dicen era una gloria tan grande que cayó sobre ellos, que después el niño, porque era sordo-mudo, era tetrapléjico, sordo-mudo.
Y dice que se empezó a normalizar su boca, se empezó, dice, empezó a normalizar su mente, todo eso, y él comienza, nunca habló, nunca escuchó, nunca pudo hacer nada, y comenzó a hablar en lenguas. Comenzó a hablar en lenguas, comenzó a hablar en lenguas, y glorificaba a Dios, y se levanta. Y ese niño que nunca escuchó comienza a escuchar, dice. La primera cosa que después este niño cuenta, ¿no? Después que se restauró, comienza a decir, la primera cosa que escuché, yo no le escuchaba a usted orar, lo único que escuchaba era como que un montón de ángeles tocaban trompetas así a mi alrededor. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Necesitamos volver a la oración. Si nuestros niños están de repente haciendo cualquier otra cosa, volvamos a orar. Y a través de los niños y a través de todo, Dios va a ser glorificado. Este niño se levantó, se sanó, y después, ustedes saben lo que habrá pasado con el padre, ¿no? De algo sencillo. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces la oración de esos niños son mucho más puros, son mucho más sinceros, porque nosotros le damos vuelta que tenemos de aquello y lo otro. Entonces, hermanos, aprendamos a orar. De este grupo de niños, y él dice, yo soy fruto de ellos, porque cuando ese tiempo yo tenía 6 años y 9 meses, y eso que vi ahí, eso que sucedió ahí, hermano, nunca más salió de mi mente. Y hoy es un gran hombre que predica y que sirve a Dios. Solamente quiero mostrarle un pequeño video para terminar, después vamos a orar. ¿Por qué? Porque como le dije, la palabra es verdad. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Creemos que esto es cierto. Y lo que la ciencia diga, lo único que puede hacer es confirmar lo que Dios ya dijo. Ahora, ¿por qué la oración es tan importante? No solamente en el mundo espiritual, sino que aún vamos a ver, vamos a entender de que el simple hecho, dicen, que está en portugués, pero creo que todos van a entender, el simple hecho de que cuando nosotros nos arrodillamos, nos postramos, automáticamente esta parte de nuestro cerebro es lo que más se llena de sangre. Y ahí comienza a producir muchas cosas. Pero vamos a mirar un ratito, vamos a escuchar y atiendan lo que dice. Entonces son hermanos. Também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. É de brincadeira. Como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? De repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. É de brincadeira. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. É de brincadeira. Como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. É de brincadeira. Como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo
Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. É de brincadeira. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa. Eu falo, abre o olho. Ele abre o olho, ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com que oração. bênção, rapaz. E eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando... ¿Por qué? Porque al tener bien claro esto, podemos decidir las cosas más correctamente. ¿Vale la pena orar? ¿Es importante orar? Y hermanos, no es que vas a estar postrado 3-4 horas, si lo haces, gloria a Dios. Pero el simple hecho de que seamos agradecidos, aprendamos a orar y realmente entendamos lo que dice. ¿Vieron que ese científico impío que hizo un experimento por 8 semanas con la gente orando? No es que fluía más sangre, no es que porque más oraba más sangre, no. En la misma cantidad, 7 ml por minuto. Pero ¿cuál fue la diferencia? Se expandió, creció. Con razón la palabra dice de que nuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La oración nos va a hacer más ágiles, va a ser más fácil decidir, hermano, va a haber más gozo, va a haber más alegría, va a haber más felicidad, va a haber más contentamiento. O sea que cuando falta oración, nos falta todo. Cuando hay oración, automáticamente cambia todo. Entonces a veces no es reprender al diablo ni los demonios. Sí, sé que a veces se levanta el diablo, se levantan los demonios, hay hechicería, hay brujería, hay un montón de cosas ahí. Pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es que simplemente nos está faltando una de las cosas más importantes. ¿Estás desanimado? ¿Estás triste? ¿Estás caigüe? Ora.
va a cambiar. Cambia todo el ambiente. Pero acordémonos del consejo de Jesús. No seamos como los hipócritas, con fe. Sencillo, hermano. Aprendamos a hacer esa oración sencilla, pero con fe. Amén. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro. Y si no sabemos qué orar, simplemente decimos: gracias. Todavía sigo vivo por tu misericordia. Estoy de pie. A pesar de toda la macanada, a pesar del desastre que soy, todavía estoy acá. Enséñame a orar. Decirle al Espíritu Santo: enséñame a orar. Cierren los ojos, no me miren acá. Sé que todos los niños también, cierren sus ojos y oren un ratito. Oren un ratito. Padre, gracias te damos en esta mañana. Como dije al principio, Señor, las dos piernas espirituales que nos ayudan a caminar correctamente es la palabra y es la oración. Y Señor, sé que hay muchas falencias en nuestras vidas. Señor, nuestro cuerpo, en vez del pecado, en vez de debilitarse, se fortalece. Enséñanos a orar, Espíritu Santo, con sinceridad, con integridad. Enséñanos a orar, Espíritu Santo. Saca la religiosidad de nuestras vidas. Saca el legalismo de nuestras vidas. Danos esa gracia. Danos ese amor. Padre, no queremos orar solamente en el apuro, a las corridas. Queremos aprender a orar en todo tiempo, a serte agradecido, a entender el poder de la oración que puede cambiar todo el ambiente, puede cambiar, Señor, toda mi vida, puede cambiar todo a mi alrededor. Una simple oración sencilla con fe. Queremos aprender a ser una iglesia que ora a Dios, no como cumplido, no religiosamente, no como los hipócritas, sino con sinceridad. Y renunciamos hoy a la excusa de decir no sé orar. Yo te animo a que si muchas veces pusiste la excusa de que no sé orar, decirle a Dios: Señor, yo renuncio a esta excusa. Porque el Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca. Te va a llevar a orar por lo que es necesario orar. Te va a llevar a orar por lo que en ese momento Él quiere que ores. Señor, sacamos de nuestro corazón si hay enojo, si hay ira, si hay ofensa. En el nombre de Jesús. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, bendícenos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a orar con fe, a ser intensos, a ser, Señor, perseverantes. Renunciamos, Señor, a la apatía, a la pereza. Queremos caminar con firmeza, queremos correr hablando en lo espiritual, Dios mío. Y sé que muchas veces estamos cocos o rengueamos, o hasta a veces estamos paralíticos porque el enemigo nos paraliza. Y quiere que nos quedemos así, pero en el nombre de Jesús, Señor, que podamos levantar nuestras manos en victoria y saber que cuando oramos algo sucede. Algo va a suceder, porque no es por lo que yo oro, por lo que yo diga, sino que tú amas la oración sincera y no quedará sin respuesta, Dios mío. Gracias te damos, porque tú eres fiel, porque nos amas, Señor, y que nuestra boca se abra para alabarte, para bendecirte, para que por lo menos en nuestro andar diario podamos decirte: gracias, Dios, gracias. Gracias, te doy gloria porque me amaste, porque me rescataste, porque me perdonaste. Gracias por la esperanza, gracias porque tal vez estoy enfermo, pero creo en que me vas a sanar. Gracias, Dios, porque tengo este problema, pero tú me vas a dar victoria. Dios, enséñanos a orar, a ser realmente cristianos que perseveran en la oración, que leemos y leemos en la oración.
Señor, fortalece las manos caídas, endereza las rodillas paralizadas. Y Señor, que nuestro cuerpo se incline y nuestro corazón se incline en adoración a ti. Y rompe toda cadena, toda atadura que no nos permite orar, que nos hace, Señor, muchas veces decaer. Señor, libera nuestra mente de toda perturbación, libera nuestra mente de toda acusación, libera nuestra mente de toda contaminación, que cuando nos vamos a orar, el enemigo lo usa en nuestra contra y nos adormece, nos debilita, nos desanima. Pero Dios, tu poder es mayor, tu Espíritu Santo es mayor. Yo te pido en este momento, solamente si sentís, pone tu mano sobre tu frente y orale al Señor. Decirle: Señor, libera mi mente. Señor, libera, hay un enredo. Señor, libera mi mente. Hay tantos pensamientos que van y vienen, tantas cosas que el diablo trae, me distrae. Señor, quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de oración. Y Señor, entrénanos, capacítanos. Señor, que nuestra boca sea desatada de toda atadura que el diablo ponga para hablar macanada, para decir un montón de cosas. No tengo problemas para hablar, pero cuando voy a orar, Señor, nos enredamos, enmudecemos, Señor, tartamudeamos. Cuando vamos a orar tenemos dificultad, pero Dios, eso va a cambiar. En el nombre de Jesús, libera mi mente de todo aquello, Señor, que está ahí dando vuelta. Señor, que me adormece, que no me deja pensar, que cuando voy a leer tu palabra me desgano, no me da sueño. Dios, ayúdanos. Solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo. Pero acordémonos, tenemos que pedirle con sinceridad. Pedirle a Dios con sinceridad que saque todo enredo de tu mente, que saque, que poco a poco aprendamos y busquemos orar, leer la palabra. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pasito a pasito, así como la criatura aprende a caminar, aprende a hablar, así el Señor nos va a enseñar. Y va a ser hombres y mujeres de fe que oran, que caminan en el poder de la palabra. Y vas a llevar transformación en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, en aquellos que necesitan. Si mañana se presenta alguien que está afligido, quebrantado, no tengas temor, no tengas vergüenza. Decirle: voy a orar. Tal vez el diablo te va a decir: va, es con la de orata, pero vos decirle: no, yo no, es el Señor. Y orar por el que necesita, el afligido, el quebrantado. Esa mujer que viene con queja, pero voy a decirle: mira, yo no te voy a solucionar, pero quiero hacer una cosa, voy a orar por vos. Que viene con sus necesidades, orá, no tengas temor, orá. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.